Hola niños, ¿cómo les va? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes, Doc. Hola, hola. Bueno, niños, nos falta nada para terminar nuestro temario. Antes, ¿alguna consulta? ¿Alguien escuchó la charla de ayer de vacunas? ¿Alguna duda al respecto? Porque voy a preguntar en el examen, por cierto. Ya le dije, no puedo asistir al directo, pero la vi esta mañana. Ok, escucho preguntas, comentarios, críticas constructivas. No, si son constructivas, no. Bueno, destructivas también. Acepto cualquier cosa, doctor. No, estuvo bien, la verdad que sí. La vi esta mañana a primera hora y estuvo buena, completa. No, las dudas que tenemos todos con las vacunas ahora mismo, ¿no? Claro, O sea, sí, respecto al COVID, me refiero. claro, claro. Ok, ¿alguien más quiere hacer algún comentario al respecto? ¿Pregunta, duda? Bueno, Muy perfecto. buena, Doc. La verdad que todo súper claro y creo que a todos les ha gustado un montón. Qué bien, pues algo que les ha llamado la atención para ir a investigar más, ¿no? Porque realmente hay mucha cosa para investigar, para leer y para pensar, ¿no? De la información que nos dan y bueno, del futuro de las vacunas también, que es muy, muy impresionante en desarrollo tecnológico, pero también muy impresionante en manipulación de información y carrera económica, ¿no? Que todo eso va de la mano. Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar de hipersensibilidad, que también tiene relación con las vacunas, porque también tenemos vacunas no solo para enfermedades infecciosas, sino también para tumorales. Hay vacunas para cáncer y también tenemos vacunas que desarrollamos para pacientes con hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, hablemos de la hipersensibilidad de tipo 1. La hipersensibilidad la vamos a definir como una respuesta inmune adaptativa, evidentemente adaptativa, siempre previa sensibilización, exagerada, frente a antígenos ambientales, frente a antígenos que no tendrían por qué causar ningún tipo de lesión, porque son completamente inocuos. O pueden ser autoantígenos o pueden ser antígenos provenientes de algún tipo de fenómeno ambiental. Luego de la reacción inmunológica exagerada se va a producir una inflamación con lesión celular que puede ser más o menos grave dependiendo de la respuesta exagerada que tenga cada individuo. Cada quien tiene una sensibilidad diferente y vamos a ser más o menos hipersensibles. En la actualidad, por ejemplo, se maneja una enorme hipersensibilidad y me refiero a lo que puedes decir o no, a lo que es políticamente correcto decir o no es políticamente correcto decir. Entonces, a veces uno suelta cosas, es particular, estoy hablando de mí, a veces hablas cosas que pueden ser muy agresivas para algunas personas, que pueden y que son, resultan muy sensibles, y hay otras que lo toman como es, o sea, con toda la tranquilidad del caso. Hay gente que se ve muy afectada con una palabra que en realidad no tiene mayor relevancia. Así que vivimos en una sociedad hipersensible. Los chicos en general son muy hipersensibles. He visto un video el otro día de cómo reacciona la gente en, no sé, en los 90, en los 80 y en los 2010 o 2020. Y era un chico que... Ay, este pinche perro. Ragnar. Era un chico que se golpeaba la puerta. Se golpeaba con la puerta. Voy a encerrar a mi perro, espera.
La hipersensibilidad de tipo 2, en donde vamos a tener anticuerpos también, IgM e IgG, actuando en contra de antígenos en la superficie celular. Estos antígenos, repito, están en una superficie celular o en la matriz. Y al formar el complejo antígeno-anticuerpo, se activa el sistema de complemento y se genera daño celular. Una variante de hipersensibilidad tipo 2 es la producción de anticuerpos en contra de receptores. Aquí no hay activación de complemento, hay una estimulación de la célula, una hiperestimulación o bien un bloqueo de la actividad de la célula porque se está uniendo el anticuerpo contra un receptor, pero no hay activación de complemento. La hipersensibilidad de tipo 3, también tenemos IgM o IgG, pero actuando en contra de antígenos solubles. Se forman complejos antígeno-anticuerpos, se precipitan en los tejidos y generan igualmente activación del sistema de complemento. Y la hipersensibilidad de tipo 4, mediada por células, tenemos varias clases, la hipersensibilidad retardada mediada por las células CD4 y la hipersensibilidad citotóxica propiamente mediada por células, donde el linfocito citotóxico va a ir y destruir específicamente a una célula blanco. Esta es la clasificación antigua, desde el 63, de Combs-Hell, y todavía sigue vigente, aunque ustedes pueden encontrar en algunos textos mucho más actuales o en algunos artículos por ahí que ya quieren desglosar la hipersensibilidad de tipo 4 y poner 5 y 6 para poder, por un lado, la hipersensibilidad retardada, por el otro lado, la citotóxica y por otro lado, la granulomatosa. Pero todavía no están convencidos todos los inmunólogos de manejar esta otra clasificación. Así que si la encuentran, pues sepan que sí, que van a poder a veces identificar la hipersensibilidad 4, luego la 5 y la 6 como subvariedades de la hipersensibilidad celular. Entonces tenemos en la hipersensibilidad tipo 1, que es una hipersensibilidad inmediata, se va a presentar en los primeros 3 a 5 minutos del contacto con el alergeno en pacientes sensibilizados. La inmunoglobulina que participa es la IgE, siempre preformada, la vía de entrada es cualquiera y en algunas ocasiones vamos a tener respuestas que pueden ser un poco más tardías, incluso de horas, 2 a 4 horas, cuando las citocinas son las que están involucradas en el proceso inflamatorio. ¿Qué tienen ahí? Ahí tienen un paciente con una urticaria, que es muy característica de pacientes que tienen procesos alérgicos. Esta urticaria te puede salir por que comiste algo, porque oliste algo, porque te picó algo, porque te pusiste algo. Bueno, te puede salir por 1000 causas. Y la característica clínica más importante es que además que son lesiones urticariformes, obviamente, con fondo eritematoso inflamadas y pruriginosas, te da comezón, son muy pruriginosas. En cuanto le pones un antihistamínico, en general esto disminuye, y si no baja rápido, le pones un esteroide y también desaparece. En 1873, Charles Bakley, como se pronunciará, empieza a escribir sobre los síntomas de rinitis. Escribir. Obviamente mucha gente se había dado cuenta ya que había algunas personas que al oler las florecitas pues tenían estornudos, ¿no? Y les daba una rinitis. Pero lo que este señor hizo además fue extraer un pequeño, que será un poco de extracto del polen, hizo una especie de preparado con el polen y se lo inyectó, se lo aplicó a la piel de un paciente y ahí se generó una roncha con eritema, abón y eritema. Y demostró pues que había un proceso de alergia, que no se llamaba alergia en ese momento todavía, había una reacción frente al polen. Esta reacción aquí, por ejemplo, es un dermografismo. Hay gente que tiene alergia al contacto, al pequeño trauma, y entonces tú puedes tocarlo con un lapicito, con una superficie así romita, y le pintas un 3 en raya, le pones tu nombre, lo que sea, y se marca, porque es dermografismo. En 1903, Porter y Richer empezaron a hablar del término anafilaxia, pero ellos creían que esta respuesta era por falta de protección. Ellos creían
que este tipo de respuestas alérgicas, este tipo de respuestas exageradas, se debían más bien a que el sistema inmune no estaba trabajando de manera apropiada. Por eso el nombre ana, de no, y filaxos, de protección, sin protección. Luego se vio que no era así, que más bien era un exceso de protección, una sobreprotección, pero el término les gustó y se quedó para referirnos a estas respuestas alérgicas exageradas. Y Pirquet en el 1906 empezó a hablar ya de la sustancia responsable de inducir el proceso alérgico, a la que denominó alérgeno. La anafilaxia se va a presentar, esta anafilaxia, que es la reacción excesiva frente al alérgeno, se va a presentar habitualmente cuando este alérgeno entra en contacto muy rápido con la corriente sanguínea, con la circulación, y genera una respuesta de vasodilatación sistémica con un proceso de alergia sistémico, entre comillas. Eso lo podemos observar, por ejemplo, en reacciones de pacientes que tienen alergia a la penicilina, o a picaduras de insectos, o ingestión de algunos alimentos sumamente alergénicos, como los manís, el huevo o los mariscos, y generan reacciones de alergia importantes. Y incluso el paciente puede estar, no sé, se fue una cena muy, muy cool, la cena en un super restaurante, está comiendo una langostita maravillosa y de repente le da alergia. Y el pobre tipo se empieza a hinchar, así se le hincha la lengua y empieza a tener dificultad respiratoria. Eso pasa así, en 5 minutos. En 5 minutos. Tienes que llamar urgente al servicio de urgencias, que llegue la ambulancia, pero en chinga, rapidito, y ponerle adrenalina o hidrocortisona, porque el tipo se te puede morir. Lo mismo pasa con con cualquiera, ¿no? Penicilina. O con... ¿cómo se llama esto? Medios de contraste que se usan para algunos estudios imagenológicos, pueden ocurrir este tipo de reacciones. Los animales también tienen este tipo de reacciones, se pueden morir por una picadura. Aquí está todo hinchadito, pobrecito. Hay una compañerita de ustedes que tiene un pug y le picó una abejita cerca del ojo y lo ha perdido el ojito el perrito. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Primero necesito un proceso de sensibilización, un primer contacto. ¿Qué ocurre en ese primer contacto? Bueno, entro en contacto con el alergeno o con el fenómeno, el antígeno ambiental, lo agarra una sola presentadora de antígenos y lo procesa y lo presenta a un linfocito. Y este linfocito, en lugar de diferenciarse o no diferenciarse, más bien porque no es un agresor, decide diferenciarse a célula TH2. ¿Cuál es el mecanismo de diferenciación? No se sabe. O sea, ¿por qué razón, en lugar de parar el estímulo o generar un estímulo TH1, empiezas a generar un estímulo TH2? Pero además de generar un estímulo TH2, estas citocinas TH2 estimulan a la célula B a producir IgE. ¿Por qué producimos IgE en lugar de producir IgG o IgM? No se sabe. Este pasito, primero de diferenciar a TH2 y luego de producir IgE, es algo que molecularmente no se conoce con detalle. Y tiene que ver con el factor genético. Hay una herencia genética, pero también hay una influencia ambiental, pero no se sabe con precisión cuál es el factor desencadenante. Entonces, producimos IgE. Esta IgE se fija en los receptores de la fracción constante de la inmunoglobulina E en la superficie de la célula del mastocito y del basófilo, y ahí se queda. Eso se llama mastocito armado. Segundo contacto. En el segundo contacto aparece el alergeno, pero ahora ya no tiene que ocurrir todo esto, porque yo ya tengo la IgE fija en las membranas del mastocito o del basófilo. Entonces el alergeno se une de manera directa a la inmunoglobulina E, que está pegada a su receptor de la fracción constante en el eosinófilo, en el mastocito o en el basófilo, y se estimula la degranulación de estas células, en especial del mastocito. Degranula, libera mediadores vasoactivos como los que ya conocen, histamina, serotonina, factores quimiotácticos, quimosinas y demás, y empiezas a
desencadenar toda la respuesta relacionada con el proceso inflamatorio que ya conocen: vasodilatación, hipersecreción glandular, contracción del músculo liso, infiltración celular. Y esta respuesta puede ser desde muy pequeñita, 3 ronchas que desaparecen rápido, tener una rinitis, una conjuntivitis, o bien pasar a una crisis asmática o a un cuadro de shock anafiláctico. O sea, el espectro de presentación puede ser muy variado dependiendo de la cantidad de alérgeno y de la sensibilidad del paciente. Aquí está lo mismo: mi alérgeno entra, presento al linfocito T, se diferencia Th2, estimulo célula B, la convierto en célula plasmática, y esta célula plasmática produce IgE. ¿Por qué? No lo sabemos. Esta IgE se fija en la superficie de los mastocitos o sus receptores, y ahí se queda. Mastocito. Segundo contacto, el alérgeno directamente se une a la inmunoglobulina E y se favorece la degranulación. Generalmente los alergenos son moléculas de bajo peso molecular. Y lo mismo, lo repito, aquí está mi alérgeno, célula B, lo identifica, lo procesa, lo presenta, diferenciación a células Th2, la célula B se convierte en célula plasmática, produce IgE, se fija al mastocito. Aquí hay los receptores de fracción constante de la inmunoglobulina E. Estos receptores clásicos de inmunoglobulina E se van a encontrar en mastocitos, pero no solamente, ya dije también basófilos, eosinófilos, células dendríticas y linfocitos B también son capaces de tener estos receptores. Y se queda aquí un mastocito armado. Segundo contacto, se une el alérgeno con la inmunoglobulina E, se produce un cambio en la conformación, en el acomodo de los receptores de la inmunoglobulina E, y se favorece la degranulación. La vida media de la inmunoglobulina E es corta, 2 días en suero, comparada con los 23 días de la inmunoglobulina G, y en los mastocitos va a vivir 10 días. Ahora ustedes dirán, pero o sea, si vive 10 días, ¿cómo es posible que yo permanezca con el proceso alérgico muchos años o toda mi vida? Porque se va produciendo permanentemente la inmunoglobulina E. Como las células de memoria, tienes células de memoria, entonces vas a producir siempre una cantidad constante de inmunoglobulina E y vas a tener siempre mastocitos listos para generar una respuesta alérgica. Las citocinas Th2, que ya conocen, la interleucina 4, la interleucina 5, factor estimulante de colonias de eosinófilos, la 10, que bloquea la respuesta Th1, la 13, muy importante en la producción de secreción, la producción de moco y secreción de moco a nivel digestivo y respiratorio. Importante insistir que los niveles de inmunoglobulina E en pacientes atópicos o alérgicos, atópicos es una forma también de referirnos a pacientes alérgicos. Un paciente atópico tiene más inmunoglobulina E que un paciente normal, y también tiene una mayor cantidad de células Th2 por una influencia eminentemente genética. Como dije ya, los alergenos son proteínas de bajo peso molecular que tienen homología estructural con algunas enzimas. Por ejemplo, las heces fecales de los ácaros del polvo tienen unas proteasas que son habitualmente alergénicas. Entonces, es típico que tú empiezas a limpiar tu casa después de 1000 años y estornudas y estornudas y estornudas y te genera rinitis o conjuntivitis porque estás desarrollando una respuesta alérgica. Hay muchísimos alérgenos, muchísimos. El polen, que ya lo hemos mencionado, alimentos, el huevo, la leche, la harina, la soya, el maní, bueno, hay miles de cosas, muchos fármacos, muchos hongos, hay miles de alérgenos. Ahora, la respuesta dependerá de cada persona, cada quien le va a dar alergia a diferentes cosas. Y habrá algunos que tienen la alergia hasta respirar. Hay gente que tiene alergia al agua también. Hay algunos casos relacionados con alergia al agua. O sea, si hay alergia al agua, hay alergia absolutamente a cualquier cosa. Las alergias alimentarias son muy frecuentes y se relacionan también con un proceso inapropiado de ablactación. La ablactación es el proceso de introducir alimentos sólidos en la dieta de un bebé. El bebé va a tomar leche materna, teóricamente, hasta los 6 meses, y si no leche materna, leche de bote,
maternizada, leche para bebé, hasta los 6 meses, solo leche, solo leche. De los 6 meses en adelante se empieza a introducir alimentos sólidos. Ese proceso se llama lactación. Y ese proceso tiene toda una ciencia, tiene todo un protocolo de qué le das primero, qué le das después, cuánto tiempo le das. No es que ya llegan los 6 meses y la mamá le encaja una trucha al chavito. No, pues, hay todo un proceso. Primero le pones, no sé, alimentos líquidos, un poquito de caldo, no sé, así, papillita de una cosa, de otra, una fruta. Hay orden también para introducir las frutas, porque hay de frutas a frutas, alergénicas y no alergénicas. Entonces hay un orden y el pediatra debe instruir apropiadamente a la madre para que se vayan introduciendo los alimentos sólidos de manera correcta. El huevo, por ejemplo, y el pescado tienen que ir después del año. Si se introducen de manera más temprana, el niño puede tener más fácilmente alergia que cualquier otro. Así que el proceso de lactación es importante. El otro problema que está relacionado con el desarrollo de alergias en niños es que las madres, que ahora somos madres muy modernas, muy trabajadoras, en muchas ocasiones le damos a los chavos procesados, alimentos procesados que tienen un montón de conservantes, colorantes, le damos alimentos o papillitas de estas que vienen ya preparadas en frasquitos que será de Gerber o de Heinz o no sé qué. Productos, les da cereales preparados de botecito para el niño. Ciertamente son productos preparados para el bebé, pero son preparados con conservantes y colorantes y aditivos, y todas esas cosas también pueden favorecer el desarrollo de procesos alérgicos. Así que en un niño, de preferencia, hay que tratar de ablactarlo con alimentos, digamos, orgánicos, si se puede, ¿no? Aquí todavía más, bueno, no van a ser orgánicos, de hecho, porque tienen insecticidas y antibióticos y demás. Ese es otro problema, porque todo lo que nos comemos tiene algún aditivo que se ha usado durante el proceso de desarrollo y crecimiento de los alimentos, de las carnes y pollos y demás. Así que eso también está desarrollando un incremento en la alergia. Entonces aquí tenemos a los mediadores. Por un lado tenemos a los mediadores preformados, como la histamina, la heparina y la triptasa. La triptasa está relacionada con el daño celular. Y estos son los que generan el efecto inmediato. La histamina es la más importante. Y luego tenemos a los mediadores recién sintetizados. Los mediadores recién sintetizados son, por ejemplo, los derivados del ácido araquidónico, donde tenemos a los leucotrienos, las prostaglandinas, y luego las citocinas que pueden generar respuestas un poco más tardías, como el factor de la necrosis tumoral. Hay otra cosa que vale la pena mencionar, que es el hecho de que hay algunas sustancias que usamos permanentemente en el gremio médico y que pueden desencadenar una respuesta de alergia, sin ser alergia, una respuesta de hipersensibilidad sin inmunoglobulina E. Estas sustancias se llaman anafilactoides. Son sustancias que favorecen la degranulación de los mastocitos sin que exista la inmunoglobulina E. Así que por definición no va a ser un proceso alérgico porque no hay E, no hay inmunoglobulina E. Pero todo lo demás es como si fuera una alergia, porque degranulan los mastocitos y se genera toda la respuesta, pero no hay inmunoglobulina E involucrada. Esto puede pasar con la codeína y la morfina, la vancomicina y los medios de contraste, entre otros, ¿no? La codeína y la morfina, como ustedes saben, son parientes. La codeína se usa para la tos y de hecho mucha gente que tiene adicción a la morfina empieza con jarabes para la tos, con codeína, y ahí se empiezan a volver adictos los que tienen cierta sensibilidad. Igualmente, la gente que, no sé, un politraumatizado, que debido al dolor inmenso que está teniendo, le ponen parches de morfina y le empiezan a poner dosis altas de morfina, a veces se vuelven adictos. Mi cuñado casualmente, tristemente, ha tenido un accidente bastante serio este fin de semana y mi hermana es una loca, ¿no?
Y me dice, el tipo tiene una fractura de la cadera, que ya le operaron, una fractura de muñeca, que también ya le operaron. Y le digo a mi hermana Susayer, oye, ¿qué le van a poner en la muñeca, no? Preguntando de material de osteosíntesis. Y me dice, ¿un vestidito? Es una burra. Pues no o sea, no sabía, no es médico, no se acordaba si le iban a poner placas, tornillos, qué cosa a la muñeca. Entonces me dijo, le van a poner un vestidito. Pero bueno, su marido tenía un parche de morfina porque está todo multicontuso y pobre. Y tenía un parche de morfina. Entonces mi hermana mientras lo limpiaba, mientras le hacía su baño de asiento, su limpieza con presas y demás, vio el parche y como es una sonza, lo quitó. Dice, no, yo soy muy limpia, entonces fuera el parche. Llegó el traumatólogo y le pegó de gritos a mi hermana. ¿Pero quién ha quitado el parche de morfina? Y mi cuñado no solo gritó. Entonces le digo que se estaba vengando de su marido. Y por eso le quitó el parche. Ay, no, pobrecita. Están sufriendo mucho. Afortunadamente su vida no está en riesgo, ¿no? Pero está sufriendo un horror. Y bueno, ahí le estás poniendo la morfina. Un paciente como esos puede hacer hipotensión tremenda, también por la morfina, y con un sangrado importante. Es decir, él hizo una fractura de cadera. Las fracturas de cadera sangran un montón. Y tiene hemoglobina de 7 ahorita, ha hecho crisis de hipotensión severas entre la morfina, la hipovolemia, pues obviamente el riñón está sufriendo también y está con elevación de creatinina. Es un paciente politraumatizado típico. Y todas estas complicaciones se observan con frecuencia. Entonces, imagínate un politraumatizado de esto, le metes morfina, genera una reacción anafilactoide, hace vasodilatación y se muere. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendiente de ese tipo de reacciones. En la vancomicina también, ustedes saben que la vancomicina es un medicamento, un antibiótico de espectro muy limitado, solamente para gram positivos, en particular Clostridiums y estafilococo dorado. Y en algunos pacientes puede hacer una reacción de esta. Y por supuesto, como les decía, en medios de contraste para estudios de tomografías, resonancias, donde utilizas diferentes medios de contraste, puede ser que los pacientes tengan sensibilidad. Entonces es muy importante que en los centros estos de diagnóstico grandes, donde hacen estudios de esta clase, tengan siempre preparado a la mano su carrito verde, carrito azul, rojo, no sé qué color le dicen aquí, un carrito de emergencia donde tengas todos los medicamentos necesarios, en particular adrenalina e hidrocortisona, para poder contrarrestar rápidamente una respuesta anafilactoide. Aunque no sea mediada por IgE, el resto de los mediadores son los mismos. Entonces, aquí está lo mismo de GRAL, el basófilo, mastocito, y tenemos el aumento de la permeabilidad vascular, la broncoconstricción tan característica y, por ejemplo, diarrea. Entonces, puedes tener todo junto, o uno u otro, o el otro nada más, o todo junto. Es muy común que tú empieces, por ejemplo, con un cuadro de conjuntivitis, que se pasa a rinitis, que desencadena una crisis asmática. O bien puedes empezar con una alergia alimentaria, con un proceso de diarrea que tú no identificas con precisión quién es el agente, pero luego desencadenas una crisis asmática o una rinitis y una crisis asmática. Entonces hay que hacer interrogatorios eficientes para poder llegar al diagnóstico del proceso alérgico. A veces es muy sencillo, a veces es muy complicado. Aquí tienen un chiquito con un proceso alérgico, un edema, un edema aquí, eritematoso, probablemente por una picadura y probablemente por alguna otra alergia. Es muy común que tú tengas alergia a pelo de gato o de perro y lo tocas y no pasa nada, pero te da comezón, te da prurito ocular, te da escozor, entonces te empiezas a rascar y se te hincha toditito. Súper común. Yo me acuerdo una vez, a mí me dio esto. Bueno, yo tengo alergia a todo. Bueno, a muchas cosas. Entonces un día fui con una amiguita que tenía gatos en su casa, pero nunca yo no los agarraba. Y un día la gatita parió gatitos, entonces, ¡ay! Los cachorritos, y agarrando los cachorritos, yo tendría como 10 años, ¿no? Hace mucho. Y
pues me empezó a dar comezón y yo me rascaba y me rascaba y me rascaba y me hinché. Los ojos se me cerraron de lo hinchada que estaban, pero en un cachito, en un cachito. Mi amiga me llevó como enferma y loca en su bicicleta a mi casa porque era muy cerca. Mi mamá enloqueció y nos llevó al centro de salud porque, bueno, nosotros no teníamos condiciones económicas para un particular, ni mucho menos. Entonces vas al centro de salud, así como ir al Vietma. Y era el hospital infantil de Iztapalapa, una zona muy, muy, muy elegante. Es una zona muy jodida en México. Y llegamos al hospital y obviamente esperamos toda la tarde. Toda la tarde. Creo que me atendieron a las 10 de la noche. Entonces, a esa hora ya se me había pasado la roncha. Ya se me había deshinchado la cara. Entonces yo entré con el médico y ya no tenía nada. Porque ya había estado esperando ahí no sé cuántas horas y se me había pasado la ronchera, la alergia. No, bueno, no la alergia, la reacción en ese momento inflamatoria desapareció, porque el estímulo ya no estaba, desapareció. Pero, pues la alergia se perpetúa, sigue hasta el momento. ¿Por qué voy a tener alergia? Bueno, porque tus padres, mis padres, nuestros padres tienen la culpa de todo. Nuestros padres nos heredan las alergias, más la forma en que nos han alimentado, o sea, como de costumbre, los padres tenemos la culpa de todo lo que le pasa a nuestros hijos. Afirma, dice mi hijo. Nosotros somos responsables de todo. Si tienes un padre tarado, si tienes un padre alérgico. Si tienes un padre con alergia, tú tienes probabilidades 30% de tener alergia, y si tienes los dos padres con alergia, tienes 50% de probabilidad de desarrollar alergia. Más las cosas brillantes que hagan tus padres durante el desarrollo de tu periodo de lactancia menor, pues ya todo eso aumenta las posibilidades de desarrollar alergia. No hay un gen de la atopia. La herencia es poligénica. Aquí tengo muchos genes relacionados con eso. No hay el gen como el BTK para inmunodeficiencia por agamaglobulinemia ligada al Bruton. No hay uno. Hay 1500 relacionados, más de 50 genes relacionados. O sea que no tengo uno en particular que esté involucrado, sino que son un montón. ¿Qué vamos a hacer, pues, cuando tenemos alergia? Pues van a ir a un alergólogo seguramente, o pasarán primero por el dermatólogo porque las lesiones son en piel, pero eventualmente irán al alergólogo si quieren identificar cuál es el alergeno y tratar de cortar el proceso alérgico. Así que tú vas a evidenciar la roncha, el abón, el eritema, los efectos directos de la histamina. Lo puedes hacer evidente en tu consultorio. Entonces le pones al paciente el alergeno. ¿Cómo sabes qué alergeno? Bueno, primero interrogas, un interrogatorio detallado. La gente normalmente tiene cierta idea de qué le da alergia, cierta idea, porque vas a relacionar determinadas reacciones de tu cuerpo con determinada cosa. A veces se complica, porque a veces tienen alergia a muchas cosas, o a veces no es clara, no es claro el estímulo. Entonces ahí necesitas hacer algunas pruebas, pero hay una idea básica. Y estas pruebitas pueden inducir el proceso de abón y eritema en 3 a 5 minutos. Y a veces desaparecen rápido y a veces no, a veces tardan un poco más porque, les digo, participan también citocinas y en muchas ocasiones estos procesos alérgicos pueden durar 2-3 días, que no es lo habitual, pero pueden durar 2-3 días porque hay citocinas participando. Así que lo que vamos a hacer es aplicar al paciente en el consultorio a través de inyecciones intradérmicas o bien solo tópicas, solo colocar con un parchecito o una gotita del alergeno para confirmar el proceso alérgico. Y esto nos sirve para evidenciar pues la alergia y identificar cuál es el alergeno y poder luego diseñar vacunas personalizadas para que el paciente vuelva a generar tolerancia, porque ahorita tiene hipersensibilidad. Entonces, lo que necesitamos es desarrollar tolerancia.
Así que eso es lo que hacen las vacunas en hipersensibilidad. Primero identificamos, y lo identificamos a través de pruebas cutáneas de hipersensibilidad. Hay unas de prick test con pinchacitos y hay otras epicutáneas de patch test que son muy fáciles de aplicar y otras que son así con gotitas también preparadas. No crean que es una cosa compleja. Tú puedes llegar a la consulta al alergólogo y parecerte que, uy, qué cosa más impresionante, pero no, o sea, tú compras un kit para identificación de alergias en una importadora de productos médicos y te viene el kit enterito con todas las posibilidades de alergenos, entonces no es una cosa muy complicada. También podrías hacer, o pues podrías provocar la reacción a través de vía nasal bronquial, que eso es un poco peligroso porque podría ser muy agresivo y la reacción podría ser muy agresiva. Conjuntival, oral o parenteral, hay la posibilidad de hacerlo, pero lo más común es que lo hagamos en la piel. Una prueba típica conjuntival es la que hacemos para hipersensibilidad a penicilina. Nosotros podemos aplicar una gotita de penicilina antes de ponerle al paciente en la conjuntiva y ver si tiene una alergia. La reacción va a ser rápidamente, lo vas a poner rojo, se hincha y demás. Entonces, ya no le pones la penicilina. Es una prueba muy rápida en lugar de ser una intradermoreacción. Hay mucha gente que ya no la quiere hacer, que de hecho en muchos lugares se ha prohibido porque en algunas personas la reacción es tan grave que puede generar problemas oculares, pero no es tan terrible, ¿no? Preferible eso a tener un proceso de anafilaxia. Dígame, doctor. Una consulta. Al haber varias vías para administrarlas, digamos que puede haber algunas que te generen reacción por una vía y por otra no, o tengas que ver, o es que hay varias vías, porque lo de hacerlo por bronquial, oral, nasal, vamos, me parece un poco brusco. Quiero decir, puede haber algunos alérgenos que por la piel no vayan a mostrar resultado. No. En general, la piel es una especie de ventana para el resto de los órganos, entonces te va a dar una muy buena respuesta. No necesitas hacerlo por otras vías. Antes se hacía por otras vías porque se pensaba que la piel no podría reaccionar, pero se ha visto que sí reacciona igual frente a cualquier tipo de alérgeno. Por eso se usan las pruebas de patch test, que son muy fáciles de usar y que sí te dan claramente la idea, por ejemplo, de alergias alimentarias. Tú dices, es una alergia alimentaria, entonces tengo que repetir la vía de entrada alimentaria. No es necesario porque la piel te muestra también la reacción de hipersensibilidad. Así que estas formas son formas alternativas que se usaban antes, que algunos alergólogos más antiguos lo pueden usar, seguir usando, pero la mayor parte de los alergólogos lo usan así, porque es mucho más fácil y es mucho más seguro. Administrar un alérgeno vía parenteral o vía enteral podría ser mucho más agresivo para tu paciente y desencadenar crisis que no quieres. En cambio, en la piel, lo único que vas a ver es una bruta roncha y se acabó. O una ronchita, dependiendo de la respuesta. Las ronchas pueden tener un tamaño de 3x3 en niños o de 3x4 en adultos y considerarse positivo, o bien el desarrollo de eczema y considerarlo positivo, y si quieres, pues en algunas ocasiones puedes hacer una biopsia. Por la reacción que se genera, tienes que evidenciar el eczema y una esfangiosis a nivel microscópica. No es habitual que se tengan que hacer biopsias, no es habitual, a menos que tengas otro tipo de reacciones, como por ejemplo que será una dermatitis de contacto o una lesión contactada, una lesión a la que tú creías que era una alergia, le pusiste un esteroide y no habías una alergia y se te contacta la lesión, te hace cualquier cosa, llegas al dermatólogo y el dermatólogo no tiene ni idea qué es porque ya la lesión no es la que era, porque tú debido a que le pusiste algún medicamento alteraste la estructura de la lesión y eso hace que el dermatólogo no pueda identificar. Y ellos usan término córtico estropeada, lesión estropeada, contactada, porque ya le pusiste cualquier cosa y la lesión es otra. Ahí podrías estar necesitando una biopsia, pero no es habitual en estos pacientes. Esto es lo que es habitual. Tú vas al alergólogo y el alergólogo, luego de un interrogatorio exhaustivo, pues busca entre sus muchos
alérgenos que tiene aquí, en su kit, que no preparó él compró, y pone en la manita de su paciente así. O lo puede poner así con gotitas o con pequeños pinchacitos, dependiendo del kit que tenga, o con parches. Ahorita les voy a mostrar los parches. Así que le pones, siempre necesita un control negativo, o sea, no he puesto nada, o agüita, y un control positivo donde puse histamina para tener el parámetro de comparación. Aquí es histamina lo que he puesto y aquí no he puesto más que agua destilada, digamos. Y luego ya vas poniendo los demás alergenos. Acá, por ejemplo, no hay mucha reacción, pero mira aquí a las, ¿qué se llaman estas feathers? Plumas. Al gatito, al perrito, al caballito, a los diferentes polen de diferentes florecitas. Entonces, pues tiene una alergia que no es así como que digas qué bruto, qué raro. O sea, estas son alergias muy comunes, súper comunes. Al polen y a los animales todo el mundo le tiene alergia. Mucha gente le tiene alergia. Ahí está más grande la imagen. Esta es la histamina. Aquí no ve nada. Vean, todo tiene un fondo eritematoso, ¿no? Porque la reacción es eritematoso. Entonces tiene un fondo eritematoso con la roncha ahí o el labor. Aquí es poquito, pero esta y esta son iguales. Esta de acá es más grande que esta. Esta era la del gato, creo, ¿no? Sí, la del gato. El perro. Y que era el caballo. Y estos son los de parche. Aquí tienes los parches, tienes los alergenos que le has puesto en los parches y se las dejas en la piel al paciente. Y luego el paciente se incomoda horriblemente porque empieza a comezón las zonas de los parches, ¿no? Ahí donde está el parche se va a poner rojo, se va a hinchar y eso es positivo. Y ahí a esa cosa le tiene alergia. Entonces, mira, aquí tienes las reacciones, aquí no pasa nada. ¿Ves? No hay nada, aquí no hay nada, 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 nada. Aquí hay un poquito. Aquí hay un poquito de reacción, porque hay mucha reacción. Entonces, aquí es donde tú vas a empezar a diseñar tu vacuna para que el paciente desarrolle tolerancia. Este pobre individuo, pues, le tiene alergia a todo, mira, por acá. ¿Qué será? Obviamente, el alergólogo sabe lo que ha puesto. Mira estas ronchas aquí, mira acá. Mira esto. Este pobre individuo. ¿Y si se confunde en el orden, doctora, el alergólogo? Pues muy bruto, pues. No, pues no puede. Y se han sacado un riñón izquierdo cuando tenían que sacar el derecho, que claro, también eso pasa, o sea, muy bruto, puede pasar. Puede pasar, sí, puede pasar. pero no tendría que. Se supone que somos suficientemente cuidadosos para evitar eso. Si y ¿cuánto tendrías que esperar para realizarle de nuevo el test? A ver, otra vez. Si ocurriera, digamos, ese error, ¿cuánto tiempo debería esperar el paciente para realizarle de nuevo el test? Si creen que se ha confundido, pues puede realizarle en una semana, 2 semanas más. No es, o sea, no tiene que esperar mucho tiempo. Se le pasan las ronchas y vuelve a hacerse el test. Sin problema. Si es que hubiera una confusión o si es que hay duda, porque también puede ocurrir. Yo tengo duda con un alérgeno, entonces voy a separar o diluir los alérgenos y volver a intentar un nuevo test para ser más específicos con relación al diagnóstico y al preparado de la vacuna. Se puede repetir sin problema. El objetivo es hacer vacuna, o sea, no es llegar nomás al diagnóstico. El objetivo es hacerlo del diagnóstico un tratamiento, una intervención terapéutica que quite la alergia, que vuelva al paciente tolerante, o si no la quita, porque a veces no la quita, cuando menos disminuye la intensidad de las reacciones. Y los pacientes que tienen alergia quedan muy contentos en general con estos protocolos de desensibilización que se usan para muchísimas cosas. Se usan sobre todo para insectos, para medicamentos. Cuando tienes alergia a medicamentos, hay protocolos interesantes de desensibilización. Por ejemplo, para para tuberculosis, hay muchos pacientes que debido al uso de los antituberculosos desarrollan alergia y es indispensable hacer protocolos de desensibilización para volver a dar el tratamiento. Así que hay muchas formas de hacer estas vacunas. Los protocolos son muy sencillos de realizar también
Y la alergología, por si acaso, entre paréntesis, no es propiamente una especialidad, así que requiera 3 años de residencia. Cualquiera de ustedes terminando medicina puede irse a algún país en el planeta a hacer una especie de diplomado en alergología, 3 a 6 meses, y vuelven expertos. No requieren de hacer una especialización de muchos años. Aquí hay varios alergólogos que han hecho 6 meses de entrenamiento en otros lugares y también hay inmunólogos que han hecho 4 años de especialización en diferentes partes del mundo. El docente de inmuno, el doctor, el genio, que no me acuerdo qué se llama, el Iranzó, ha hecho 4 años de inmunología en España, en un hospital en Barcelona. Obviamente la alergología es una área pequeñita, ¿no? De toda la inmunología. Así que él hace esto, pero también hace otras cosas. Y hay otro docente que es solamente alergólogo, que solo ha hecho alergia. Y les va requete bien. Es una opción que pueden considerar a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades alérgicas tenemos? Bueno, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica. Muy común que tengas rinitis y conjuntivitis. Y luego asma. Yo tengo rinitis, conjuntivitis y asma, todo. Y luego me salen ronchas también de cualquier cosa. Urticaria, angioedema, dermatitis atópica, aunque la dermatitis atópica no es precisamente un proceso alérgico, se asocia con muchos procesos alérgicos. Tenemos alergias físicas, al frío, al calor, al sol, al trauma leve, como vimos en el dermografismo, alimentarias, a medicamentos, a insectos, al látex, al agua, y la respuesta más agresiva, la anafilaxia. O sea, las alergias son de todos los días del Señor. Por lo tanto, el paciente va a exigir, va a requerir, pues, un tratamiento que le mejore la calidad de vida. Entonces, ¿cuál es la primera opción? Pues eliminar el alergeno. Digamos que si tú tienes una mamá con un hijito que tiene alergia, y lo primero que le dice el pediatra o el alergólogo es, fuera los muñequitos de peluche, fuera las alfombras, fuera las cortinas, porque todo eso acumula, y si tiene animales, desaparezcan los animales, ¿no? Para evitar el contacto con el alergeno. Ahora, no quieres o no puedes evitar el contacto con el alergeno, pues lo segundo es antihistamínicos. Yo, por ejemplo, tengo alergia a mis perros, en especial a mi perra negra. Y básicamente al pelo, ¿no? Y a la caspita de los animales, ahí les tengo alergia. Y me da rinitis y me da conjuntivitis y a veces me da crisis asmáticas. Pero no me voy a deshacer de mis perros. Entonces, ¿qué tomo? Antihistamínico diario. Tomo antihistamínico diario, porque no me voy a deshacer de mis perros. En alguna ocasión tengo que meterle corticoide. Sobre todo cuando tengo una crisis asmática, necesito nebulizar, necesito estos aerosoles con corticoide para romper el broncoespasmo y listo, no pasa más nada. Hasta ahí me quedo yo. Hay otros pacientes que van a requerir en crisis muy importantes, asmáticas o en anafilaxia, adrenalina para romper el espasmo y además generar vasoconstricción porque tienen proceso de vasodilatación. En pacientes con asma, cromoglicato disódico de teofilina, que era lo que se usaba más antes, y ahora los antagonistas de los leucotrienos. ¿Alguien me puede recordar un antagonista de leucotrienos? El cromofilín. Montelukast, Doc. Montelukast. Los Lucast son análogos, antagonistas de los leucotrienos y se usan mucho también para pacientes que tienen procesos asmáticos. Y bueno, luego vienen los tratamientos netamente inmunológicos, donde vamos a tener la inmunoterapia para desensibilizar. Puede ser con inyecciones regulares del alergeno o bien aplicaciones orales del alergeno. Depende del tipo de proceso que se quiera realizar, depende del alergeno. De hecho, en la mayoría de los casos se usan procesos de desensibilización oral, porque recuerden que el sistema digestivo está diseñado para la tolerancia. Entonces, tú vas dando dosis pequeñitas, incrementando paulatinamente, de manera constante, por un periodo prolongado, para eventualmente
volver tolerante al sistema inmunológico y mejoran bastante. Estas vacunas orales, vacunas personalizadas, hechas en función al alergeno o a los alergenos de cada persona, pueden realmente mejorar mucho la sintomatología e incluso desaparecerla. Y vamos a observar en estos pacientes un incremento de la IgG con disminución de la IgE y claramente un viraje del perfil de TH2 a TH1. En ocasiones, estas dosis de alergenos se acompañan de adyuvantes, de alguna sustancia que pueda ayudar a estimular un poco la respuesta, pero dentro de la tolerancia. La terapia con alergenos incompletos o recombinantes se está estudiando, aún no tiene muchos resultados que llamen la atención, pero sí tenemos terapias biológicas con anticuerpos monoclonales que pueden ser utilizados en algunos pacientes. El omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal en contra de la inmunoglobulina E, ya se está utilizando en pacientes con asma, así que tenemos una opción de anticuerpo monoclonal. Obviamente, estas opciones son caras. Los anticuerpos monoclonales son opciones terapéuticas, pero son caras. Tenemos también anticuerpos recombinantes para bloquear la interleucina 4, el receptor de la interleucina 4. Tenemos anticuerpos monoclonales en contra de la interleucina 5, que es el mepolizumab, y en contra de la interleucina 13, que es el lebrikizumab. Pero estos todavía no están siendo tan utilizados porque son como más locales, ¿no? Acá vamos a bloquear la proliferación de los eosinófilos, que no son tan importantes en el proceso alérgico, y por acá vamos a bloquear la respuesta de secreciones y mucosas. Entonces tampoco es tan llamativo, pero son opciones de tratamiento que existen para procesos alérgicos. Ahí tienen una bendita reacción alérgica, ¿no? ¿A qué será? Pues al bronceador, se me ocurre. Y este es un niño con dermatitis atópica. La dermatitis atópica, aunque no es un proceso alérgico propiamente, se clasifica dentro de estas patologías en hipersensibilidad 1, pero no es propiamente un proceso alérgico. Es una enfermedad inflamatoria crónica recidivante de la piel que genera mucha comezón, es muy pruriginosa y va a mostrarse de manera más importante en las áreas flexoras de los codos y las rodillas, en el cuero cabelludo en los niños, en la cara, en los cachetitos como han visto y en la espalda. No se conoce la causa exacta de desarrollo de la dermatitis atópica, pero se relaciona con otras alergias, así que estos niños pueden tener asma, fiebre del heno o reacciones cutáneas alérgicas a otras patologías. No es una enfermedad alérgica propiamente, pero se relaciona con otras y por eso la pusimos aquí como dermatitis atópica. Entonces, miren, ahí están lesiones en la rodillita del niño, bueno, en el hueco popliteo, son muy molestas, no te vas a morir de una dermatitis atópica, pero son muy molestas, y si es un bebé, pues la mamá está en un grito de histeria porque los cachetes del bebé están todos eczematosos y horrorosos, y además el niño llora y le da comezón. Mira cómo están estas rodillas, estos huecos popliteos cicatrizados espantosos. Mira los pliegues flexores de los codos. Obviamente tiene momentos de mayor intensidad de las lesiones y momentos de menor intensidad. Mira la espaldita del bebé acá por delante de de las orejitas, en los cachetes también a veces tienen en el cuero cabelludo. Mira su carita. Ahora, ¿cómo vas a tratar a estos niños? Bueno, a estos niños hay que tratarlos de manera especial. Se les sugiere, evidentemente, que tengan ropita. La ropita tiene que ser de fibras naturales, no sintéticas. Necesitan lubricación, mucha lubricación, con cremas neutras, abundante crema, pero neutra, todo tiene que ser neutro, jabón neutro, no lociones, baños cortos, agua tibia, para mantener la región
seca, pero al mismo tiempo lubricadita con cremas. En algunas ocasiones, de acuerdo a la intensidad, se aplican esteroides locales, claro, para disminuir la intensidad de la lesión. Y en caso, por supuesto, antihistamínico para la comezón. Y en otros casos, cuando son mucho más graves, incluso se puede considerar la posibilidad de dar inmunosupresores como el tacrolimus o la ciclosporina. En algunos casos mucho más graves. La mayoría se quedan por aquí y con medidas generales y antihistamínicos y quizá esteroides tópicos es suficiente para el control de la enfermedad. No es grave, o sea, no te vas a morir de esto. Se ve feo, pero no te vas a morir de esto. En relación a la hipersensibilidad de tipo 2, estamos hablando también de una hipersensibilidad mediada por anticuerpos, pero en este caso los anticuerpos son IgG en contra de antígenos que se encuentran en la superficie celular, y al unirse la inmunoglobulina frente unirse al antígeno, inmunoglobulina con el antígeno, se activa complemento y se causa lesión celular. Y eso puede relacionarse con las anemias hemolíticas. En particular, la más conocida sería la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es uno de los tantos ejemplos de anemias hemolíticas por reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Cuando tenemos anticuerpos contra las superficies celulares, estos anticuerpos suelen ser patógenos. Si tenemos anticuerpos contra elementos internos, estos no suelen ser patógenos, a menos que formen complejos inmunes, y eso ya pasa a la hipersensibilidad de tipo 3. Estos anticuerpos dirigidos a la superficie van a unirse, mira, aquí tengo, por ejemplo, el eritrocito y anticuerpos que se van a fijar a los antígenos en el eritrocito. Y los receptores de las fracciones constantes de las inmunoglobulinas que pueden estar en los macrófagos se unen a estas fracciones constantes y empiezan a generar, por ejemplo, opsonización. Pero también van a activar el sistema de complemento y generar lisis, más opsonización y quimiotaxis y daño celular. Entonces, aquí está, mira, activo complemento. La inmunoglobulina unida al antígeno activa complemento, y al activar complemento tenemos C3b como opsonina, tenemos C5a y C5b como proinflamatorios y quimiotácticos, y además la formación del complejo de ataque de membrana y el daño celular. Y la otra opción de la hipersensibilidad de tipo 2, donde no hay activación de complemento, tenemos la inmunoglobulina unida al receptor, generando estimulación, en este caso, en la enfermedad de Graves, estimulación de la célula tiroidea para que produzca muchas hormonas tiroideas. Y en este otro ejemplo, en la miastenia gravis, el anticuerpo bloquea al receptor de la acetilcolina, y esto provoca que el músculo nomás no responda a el estímulo, porque lo que tiene ahí es un anticuerpo bloqueando la posibilidad de que se una a la acetilcolina. ¿Qué enfermedades están relacionadas con estas hipersensibilidades? Bueno, tenemos reacciones transfusionales que van a ser muy frecuentes, la enfermedad hemolítica del recién nacido, todas o muchas anemias hemolíticas, la púrpura trombocitopénica autoinmune, el pénfigo, la anemia perniciosa, rechazo o injerto, síndrome de Gut-Pasteur, hipersensibilidad a fármacos, también hay hipersensibilidad relacionada a fármacos con la hipersensibilidad tipo 2, miastenia y enfermedad de Graves. Las reacciones transfusionales son bastante comunes, les diré. Por un lado, porque el burro interno se confunde, cosa que no es rara. Puede pasar porque tienen tanto trabajo, pobrecitos, están tan desvelados, tan agotados y son tan sobreexplotados que se equivocan. Por si acaso es ironía, porque en mis tiempos sí era así, pero en los tiempos de ustedes no, pues aquí tienen 80 internos para 2 pacientes y nadie sabe de quién es el paciente, y que estoy de preturno, de posturno, de turno, entonces nadie sabe nada de los pacientes, tristemente. Y puede haber confusión en alguna ocasión, pero en otras ocasiones tú le estás poniendo la sangre que corresponde a tu paciente y tienes reacciones transfusionales. Es A positivo, le pones A positivo y hay una reacción a la transfusión. ¿Por qué está ocurriendo? Porque el paciente está sensibilizado. ¿Y por qué se sensibiliza a su paciente? Porque en el eritrocito tenemos más de 20 sistemas antigénicos. Más de 20 sistemas. O sea, el eritrocito no es solamente el grupo AB y el RH. No. Tenemos más de 20 diferentes sistemas antigénicos. Los más inmunogénicos,
obvio, el sistema ABO y el RH, pero tenemos otros antígenos en la superficie del eritrocito que en pacientes politransfundidos pueden generar sensibilización y pueden causar reacciones transfusionales. Así que no porque el paciente esté recibiendo la sangre que le corresponde A positivo y es A positivo, no va a tener una reacción transfusional, puede tenerla por sensibilización a subgrupos. Así que es importante que lo consideren y que tengan en mente que si está haciendo el paciente una reacción posttransfusional, lo que tienen que hacer es sacarle, cortar la transfusión y darle un esteroide y tantén. Listo, no pasa más nada. Con eso es suficiente. Quitas la transfusión y le pones un esteroide. Futuras transfusiones pides identificación de subgrupos, no solamente A, B y RH, sino también subgrupos. ¿Qué subgrupos? Por ejemplo, el KEL, el DOFI y el MN, que serían los que siguen en inmunogenicidad. Normalmente yo solo pido el AB y el RH, pero en pacientes, repito, politransfundidos puede haber reacciones posttransfusionales por sensibilización a subgrupos y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pacientes? Por ejemplo, pacientes politransfundidos, digamos leucémicos, que han recibido muchos paquetes de sangre durante los últimos 3-4 meses, se sensibilizan, o pacientes politraumatizados a los que les están poniendo sangre y sangre y sangre porque tienen procesos de anemias muy severas. Entonces hay que operarlos y reoperarlos y volverlos a operar y tienen hemoglobinas bajas y requieren transfusiones, varias transfusiones, 8, 9, 10, 12 paquetes de sangre en un periodo muy corto, pueden sensibilizarse. Entonces hay que tener esto en cuenta. No nos olvidemos que de manera natural nosotros tenemos el grupo A o el B o los dos o ninguno. Estos son características genéticas dominantes. El A y el B son dominantes o codominantes, así que la dominancia entre el A y el B es la misma, así que se expresan ambos. Y el O es recesivo. Yo necesito tener los dos caracteres para ser O. Así que si tú eres, por ejemplo, sangre A, tu genotipo es heterocigoto para A o bien homocigoto para A. Homocigoto o heterocigoto. El homocigoto son los dos A's y el heterocigoto un A y un O, por ejemplo. Y entonces tú vas a tener antígeno A y los anticuerpos naturales que vas a tener son anti-B. Cuando tienes sangre B, puede ser homocigoto o heterocigoto para B y vas a tener el antígeno B y vas a tener anticuerpos naturales anti-A. Y si eres AB, quiere decir que tu papá tiene A y tu mamá tiene B. Entonces se manifestaron los dos y tú eres AB. Y no tienes anticuerpos. Estos son los denominados receptores naturales. Receptores universales. Y este es un donador universal porque no tiene antígenos de tipo o sea, no tiene ni A ni B en la superficie. Y eso provoca que sea un donador universal, pero no tiene todos los anticuerpos, anti-A y anti-B. Tiene anticuerpos naturales, anti-A y anti-B, pero no tiene antígenos, así que puede donar sangre a quien quiera. Donador universal, receptor universal. Si tú, por ejemplo, tienes sangre A y tu marido tiene B, ¿cuáles serán las características genéticas de tus hijos? Espérame un segundito, ya, por favor. Doctora, ¿qué onda? Ya. No, nada, no. ¿No hay internet? Ah, sí. Ajá. ¿Ya? ¡Ándale!
Ándale, sí, mira, qué brillante, doctora, sí. Sí. Ya. Ya. Oh. Ajá. Claro, oh, está bien, sí, me gusta, sí. Sí, está muy bien, doctora. Ya, está bien, le voy a decir, ya. Listo, chao, chao. Ok, entonces teníamos que la mamá es A y el papá es B. ¿Sus hijos cómo serán? ¿Serán O? Si la mamá es A y el papá es B, ¿sus hijos pueden ser O? ¿Sí o Sí, no? sí que pueden ser. Sí que pueden ser porque pueden ser este. Así que hay que considerar siempre cuál es cuál. Ahora, si la mamá es A y el papá es O, ¿el hijito puede ser B? Sí, también, pero por otro tipo de magia de la ciencia, doctora. Es otro tipo de magia de la ciencia. Ok, doctor, muy de acuerdo entonces. Para que no nos pongamos en aprietos. Muy bien, está bien. Bueno, aquí están las frecuencias de los fenotipos. Vean, el O es el más frecuente, luego viene el A, después el B y el AB, y luego el RH positivo y el RH negativo. La enfermedad hemolítica del recién nacido, ya la conocen, es una enfermedad en la que producimos anticuerpos en contra de los eritrocitos del bebé. La típica es cuando la madre es O negativa y en algún momento durante el desarrollo del embarazo el bebé tiene contacto, bueno, la sangre del bebé tiene contacto con la sangre de la mamá. Hay contacto de sangres, los eritrocitos del bebé atraviesan la barrera placentaria y empiezan a invadir por ahí el cuerpo y los linfocitos y los macrófagos dicen, esto no es nuestro, vamos a presentarlo, vamos a destruirlo porque es un invasor. Y empiezan a producir primero IgM, primer contacto, que no pasa la barrera placentaria, no pasa nada, y el segundo contacto donde empieza a atravesar la IgG y lo que ocurre es que destruimos a los eritrocitos del bebé. Puede ser inútero, la producción de anticuerpos puede ser tanta inútero que acaba matando al bebé y nace muerto con hidrops fetales. Y otra es que el niño nace y se empieza a poner amarillo el primer día. En las primeras 24 horas se pone amarillo y puede desarrollar una encefalopatía por hiperbilirubinemia que en el mejor de los casos lo mata y en el peor de los casos lo deja vivo pero con daño neurológico permanente. Quedan con parálisis cerebral, sordos o ciegos. Parece mal, cruel decir, en el mejor de los casos se muere, pero para mí sería el mejor de los casos, a tener un niño con daño neurológico permanente. Esa es mi opinión, pueden estar a favor o no, pero pasa. Afortunadamente podemos evitarlo. ¿Cómo podemos evitar que esto ocurra? Para empezar, pues si eres O negativo, búscate un novio O negativo. Y si no es así, entonces tú puedes utilizar una vacuna que se llama vacuna de Rogan. Obvio, esto es ginecológico neto. Tú vas a tu control ginecológico, tú eres O negativo, tu marido es O positivo, novio o lo que sea, O positivo, entonces hay la posibilidad que el changuito sea O positivo, entonces se pone la vacuna de Rogan. La vacuna de Rogan es una vacuna también, pero es de inmunoglobulinas. Y aplicas la inmunoglobulina para bloquear a los antígenos de los eritrocitos del bebé. Entonces es un tipo de IgG en contra del antígeno D y bloquea los antígenos del bebé. De modo que el sistema inmune no se ve en la necesidad de producir anticuerpos porque ya han sido bloqueados, neutralizados y no hay que presentarlos. Entonces evitamos la presentación del antígeno. Estamos dando una especie de inmunidad pasiva a nuestro paciente para que se neutralicen a los eritrocitos y no se desencadene una respuesta inmune adaptativa. La vacuna en otras épocas
se utilizaba solamente después del parto, en las primeras 72 horas después del parto, se ponía esta vacuna a los bebés, confirmando que el niño, bueno, a la mamá, perdón, confirmando que el niño fuera ORH positivo. Ahora, pues se ha visto que el intercambio de sangre puede ser en cualquier momento del embarazo, no solamente en el parto. La madre pudo haber tenido, no sé, una amenaza de aborto, pudo haber tenido un trauma, un pequeño golpe abdominal, pudo haber sido o haber sufrido una placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta, y todas estas cosas pueden desencadenar intercambio de sangre en cualquier momento del embarazo. Así que para disminuir el riesgo se utilizan 3 dosis del Rogaine. No sé si en Bolivia se usa así, la verdad que no lo sé, pero en otras partes del mundo sí se pone. Se pone a los 3 meses, a los 6 meses y en cuanto el bebé nace, y de esa manera evitamos la sensibilización. Esa es una de las opciones para prevenir esta enfermedad. Y la otra, ya no la previenes, pero la tratas a tiempo, es decir, vas a vigilar al niño cuando nace, y si se empieza a poner tantito amarillo, lo metes a fototerapia inmediatamente. Las fototerapias actuales son muy buenas. En mis tiempos eran 2 Fox ahí, cualquiera, de luz blanca, a 70 centímetros de la altura del bebé, eran 3 foquitos. Ahora la tecnología ha avanzado enormemente y se optimiza el tipo de luz ultravioleta, de luz que se utiliza para favorecer la conjugación de la bilirrubina y su eliminación a través de piel. Así que estos equipos son maravillosos. La Univalle Norte tiene equipos de última generación de fototerapia que hacen que elimines la bilirrubina más rápido y evites la intervención a través de una exsanguinotransfusión. Al hacer una exsanguinotransfusión, estás sacando tanto la bilirrubina como los anticuerpos del bebé, y de esa manera evitas que siga habiendo hemólisis, porque esto es una enfermedad hemolítica. Y aquí tenemos 2 problemas terribles. Uno que hace anemia y el otro que hace aumento de bilirrubinas. Y la bilirrubina que se eleva es la indirecta. Y esta bilirrubina atraviesa la barrera hematoencefálica en la primera semana de vida, depositándose en los ganglios basales cerebrales, causando lo que conocemos como kernicterus. Así que lo que queremos evitar es eso. Queremos evitar el kernicterus y por eso le ponemos a fototerapia, le podemos dar fenobarbital. El fenobarbital ayuda a la maduración hepática y estimula también la conjugación de la bilirrubina. Y bueno, en casos extremos, pues haremos una exsanguinotransfusión. ¿Cuándo son casos extremos? Cuando la bilirrubina está por arriba de 20 miligramos de decilitro, ahí ya se está empezando a acumular en el cerebro. Y probablemente no te des cuenta mucho, pero el niño acaba sordo o ciego o con daño neurológico permanente, con parálisis cerebral, o bien se muere. Mi hermana, hablando de mí, mira, toda la clase habló de mi hermana el día de hoy. Mi hermana trabaja con... mi hermana es una persona muy, muy especial, es un chiste de persona. Ella da clases, también es docente, pero ella da clases a niños especiales, a niños sordos. Ella es especializada en señas, en lenguaje de señas, y trabaja con niños especiales que tienen sordera o algún otro daño neurológico, niños con síndrome de Down, y tenía un niño sordociego. Y yo no entiendo cómo podía comunicarse con el changuito. No sé cómo podía entablar la relación con el sordociego. Era impresionante verla ahí conectándose, hablando con los chiquitos y cantándoles en lenguaje de señas. Es una cosa muy, muy especial. O sea, que tener una personalidad muy especial para poder trabajar con niños especiales y con niños sordos y con niños sordociegos. O sea, discúlpenme, y yo le he dicho a ella, no entiendo, mis respetos para ella, porque no entiendo cómo puede comunicarse con un niño sordociego. Y el chiquito sordociego la reconocía, como no tengo idea, y bailaba con ella, como no tengo idea. Y hacía conectarse con otros niños. Era impresionante. Se lo llevaron luego a Canadá, al chiquito, porque la mamá se estaba yendo al Canadá, y mi hermana sufrió mucho porque le quitaron a su sordociego. ¿Cómo estará ahora el chiquito? No me acuerdo cómo se llama. Ay, bueno. Es muy bonito, doctora. Y a la mínima que te consiguen algo así, son súper agradecidos. Sí, o sea, bueno, trabajaba con sordos o ciegos específicamente, pero sí con los niñitos con parálisis cerebral,
y a la mínima que tienen algo son súper agradecidos. Sí, Una maravilla. es muy impresionante, sí, realmente es muy impresionante. Es bueno que los estudiantes, ustedes, por ejemplo, estudiantes de medicina que no han tenido contacto con este tipo de personas o pacientes, empiezan a ir así como voluntariado, ¿no? A intentar ayudar y se van a sensibilizar, van a empezar a tener contacto real con el sufrimiento de otras personas, pero además cómo quieren salir adelante a pesar de las limitaciones que tengan. Es muy impresionante. Realmente es algo impresionante. Hay que trabajar con esos niños y ayudarles, ¿no? Porque realmente lo necesitan y son súper cariñosos también. Bueno, tenemos aquí a las anemias hemolíticas, otras anemias hemolíticas. Estas anemias hemolíticas son por anticuerpos calientes, anticuerpos fríos o por anticuerpos que se producen debido a alteraciones en los antígenos de la superficie de los eritrocitos debido a fármacos. Los medicamentos como la penicilina, la quinina, las sulfas y la alfa-metildopa pueden provocar alteraciones en la superficie del eritrocito, estimulando una respuesta hemolítica. Los anticuerpos calientes reaccionan a temperaturas más altas de 37 grados, más de 37, y son tipo IgG, y los anticuerpos fríos son de tipo IgM y reaccionan a temperaturas de menos de 37 grados. Aquí tienen una púrpura, un paciente con púrpura trombocitopénica. El Good Pasteur es una hipersensibilidad donde tenemos anticuerpos en contra de la colágena tipo 4, anticuerpos antimembrana basal glomerular, y también tenemos anticuerpos antinucleares positivos, anticitoplasma de neutrófilo positivos en el Good Pasteur, y tienen nefritis y también tienen problemas pulmonares, hacen neumonitis y nefritis. Es una enfermedad que les da más a los hombres. El pénfigo, que ya habíamos visto en alguna ocasión las imágenes de pénfigo, es una enfermedad ampollosa de la piel y las mucosas con la presencia de anticuerpos en contra de los desmosomas y de las uniones entre las células epidérmicas, y eso genera una debilidad en la piel, haciendo que se desprenda la epidermis y generen ampollas, muy, muy dolorosa. Como todas estas enfermedades autoinmunes, tiene sus momentos de crisis y momentos de remisión. Esto ya lo dijimos. Y tenemos aquí el cuadrito del resumen de enfermedades que está en el ABAS. Ya hemos hablado de la anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica. En la púrpura trombocitopénica vamos a tener pacientes con disminución de las plaquetas y sintomatología de, obviamente, sangrado evidente con epistaxis, quizá gingivorragias o la presencia de petequias o lesiones purpúricas, que pueden ser pequeñitas o pueden ser muy grandes, depende de la cantidad de plaquetas que tengas. Ahora, las plaquetas, digamos que yo tengo un paciente con 80,000 plaquetas. ¿Lo transfundo o no lo transfundo? No lo transfundo. Cuando lleven hematología van a ver los criterios para transfusiones, tanto para anemia como para plaquetopenia. Y en la plaquetopenia no puedo estar transfundiendo. ¿Por qué razón? Por lo mismo que dijimos con las transfusiones de sangre, podemos sensibilizar a los pacientes. Y ponerle plaquetas a un paciente que tiene plaquetopenia puede generar más plaquetopenia. Así que hay que ser muy cuidadosos a la hora de transfundir plaquetas. No necesitamos transfundir plaquetas, ni siquiera si el paciente tiene 50,000 plaquetas. No se necesita. ¿Cuándo necesitaré? Pues si va a requerir un procedimiento quirúrgico. Si tiene 50,000 plaquetas y voy a necesitar, no sé, sacarle una muela, operarlo de alguna cosa, bueno, ahí sí necesito plaquetas, evidentemente. Pero si no necesita ninguna intervención, no es necesario a transfundir plaquetas. Y lo que sí hay que hacer es darle esteroides para aumentar la respuesta o para inhibir la actividad inmunológica y poder aumentar las cantidades de plaquetas que el paciente tenga. En alguna ocasión es indispensable hacer extirpación del vaso porque en el vaso se secuestran plaquetas. Entonces hay ocasiones en las que es indispensable hacer una
esplenectomía como parte del tratamiento. Obviamente requiere de transfusión de plaquetas para poder hacerle la esplenectomía. Y también tenemos las vasculitis por anticuerpos anticitoplasma neutrófilo. Hay muchas vasculitis. La mayor parte de las vasculitis pertenecen a la hipersensibilidad de tipo 2, pero las relacionadas con citoplasma de neutrófilo son vasculitis de tipo hipersensibilidad 2. Y así se llaman vasculitis por ANCA y requieren también tratamiento con esteroides e inmunosupresores. Y el Goodbuster que ya les comenté. La fiebre reumática. La fiebre reumática es un ejemplo de hipersensibilidad de tipo 2, en la que, como ya hablábamos en otra ocasión, tenemos un problema de mimetismo molecular y empezamos a producir anticuerpos en contra de los eritros, de los estreptococos, pero la estructura del antígeno del estreptococo provoca que los anticuerpos generados puedan estarse confundiendo y se confunden con antígenos propios y se monta toda una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2. En cuanto eliminas el fenómeno ambiental, es decir, eliminas a la bacteria, el sistema inmune repliega a sus bases y ya no hay respuesta, típico de la fiebre reumática. La miastenia gravis, la enfermedad de Graves, la diabetes mellitus resistente a la insulina, que puede ser una variante de LADA, es una diabetes donde también tenemos la producción de anticuerpos en contra de los receptores de insulina. Aquí hay problemas en los receptores de insulina. Tengo anticuerpos en contra del receptor de insulina. Se comporta como una diabetes 1, pero tiene insulina. Tiene hiperglicemia, hacen cetoacidosis, pero tienen insulina. Así que pueden ser parecidos a las diabetes autoinmunes latentes del adulto. Y, bueno, la anemia perniciosa, donde tenemos la producción de anticuerpos en contra del factor intrínseco. Ok, lo voy a dejar en este momento ahí. Y la próxima clase terminamos con las otras dos hipersensibilidades para hacer nuestro examen. ¿Preguntas, chicos? Maravilloso. Entonces, por favor, pónganme su asistencia.